Hola, buenos días y buenas tardes. Muchísimas gracias por haberos conectado. Tenemos asistentes tanto de España, de otras partes de Europa y también de Latinoamérica. Y bueno, quiero agradeceros a todos vuestro interés, que espero se vea compensado con algo interesante. Voy a hacer todo de mi parte para que así sea. Especial agradecimiento a los que os conectáis desde Latinoamérica, comenzando la jornada. Y bueno, pues hablaremos de la concertación de visitas comerciales y cómo aumentar las ventas del equipo comercial utilizando esta herramienta. Y como decía, pues vamos a hacer todo lo posible porque sea útil, interesante y os podáis llevar algunas ideas prácticas que utilizar. Estoy compartiendo con vosotros en este momento la agenda, un poco la idea de la reunión, pero antes quisiera, bueno, pues presentarme, ¿no? Para poner un poco de contexto, si bien no se trata de hablar de mí ni de la empresa y en ese sentido pues voy a intentar por lo menos, como decía antes, transmitir cosas que puedan ser útiles. Me llamo Álvaro Ruiz, soy CEO de Customer Top. Soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y toda mi trayectoria profesional prácticamente ha estado en el mundo de los contact centers. He participado en la creación y la gestión de grandes contact centers. Especialmente yo destacaría Conecta, que es muy conocida, es una de las más grandes del mundo actualmente. Y yo estuve los primeros años como director general, socio fundador y miembro del consejo, yo diría desde el 1997 hasta el 2003, ¿no? Ya en el 2004 fundamos Customer Top y paso a presentar la compañía. Customer Top es una empresa que ya desde sus orígenes tuvimos la visión de que fuera 100% en teletrabajo y así sigue siendo. Y desde hace 10 años aproximadamente nos especializamos 100% en la concertación de visitas para equipos comerciales, que sé que en determinadas partes de Latinoamérica se suele llamar más agendamiento de citas que concertación de visitas. En la actualidad ya hemos puesto en marcha más de 600 proyectos de agendamiento de citas, tanto en Europa como en Latinoamérica. A esto nos ha ayudado mucho este modelo en teletrabajo para buscar siempre esa cercanía del que llama y el que recibe la llamada. Este es nuestro primer webinario online, ¿vale? Espero no confundirme con ninguna de las herramientas y estar más o menos atento. Cuento con la ayuda de Jaime del área de marketing para poder responder las preguntas y que no tenga que despistarme. Y creo que es interesante comentar en cuanto a las herramientas que tenéis que, sobre todo, si queréis realizar alguna pregunta, las vamos a responder todas al final y las podéis realizar en un botón que es para preguntas y respuestas. Luego hay otro de chat bueno, pues que se utiliza más que nada para saludar o más residualmente, ¿no? Yo creo que lo más relevante va a ser el botón de preguntas y respuestas y de vez en cuando haremos una encuesta que creo que puede ser interesante para todos para saber en qué punto estamos cada uno de nosotros respecto a la concertación de visitas comerciales. En cuanto al... Bueno, también comentar que este es un webinario que es genérico, en principio. Vamos a tratar aspectos básicos, pero prácticamente todas las áreas que tienen que ver con la concertación de visitas y nuestra idea es hacer posteriormente algunos webinarios más específicos de cosas muy concretas, como pueda ser la base de datos, cómo construir un buen argumentario, este tipo de cuestiones, ¿vale? En cuanto al funcionamiento y volviendo a lo que pone en la diapositiva de la agenda, lo primero es bueno, pues la exposición del contenido, ¿no? Luego habrá preguntas y respuestas, como decía, yo calculo unos 10-15 minutos y como no es posible ver el caso particular de cada asistente, pues se nos ha ocurrido ofrecer una sesión gratuita a cualquiera que lo solicite, que lo desee y pondremos un enlace para ello de Calendly.
que sería simplemente pues para hacer, digamos, una labor de consultoría básica para ver en qué situación está y cualquier duda, cualquier cosa que podamos ayudar y sin ningún tipo de compromiso. Veréis que, bueno, como es lógico, os animamos a reservar digamos, los huecos lo antes posible porque se pueden ir agotando, sobre todo los de los días más próximos, ¿no? En el corto plazo. Bueno, pues si paso a continuación ya a entrar en materia. Lo primero que me gustaría es dar un poco de importancia al mundo de las ventas, ¿no? Y a la función que tienen dentro de las empresas. Yo creo que no hay nada más importante que la función comercial en una compañía, que es lo que hace que crezca la hierba, que se haga palpable el valor de lo que la compañía está haciendo para el mercado, que se pueda retribuir mejor a los trabajadores de la compañía precisamente por eso, ¿no? Porque se producen esas ventas y la magia de que todo funcione y se ponga en marcha el círculo virtuoso. Y cuando no vendemos estamos muertos, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos es aportar una herramienta que nosotros conocemos bien y que en algunos casos puede ser muy, muy efectiva. De hecho, según estudios, el 80% de las compañías que no sobreviven es porque han tenido sobre todo un problema en el área, a ver, puede ser también problemas de índole financiero u otros, pero el más habitual es por una falta de orientación al mercado y a los clientes, ¿no? Comienzo ahora con una imagen que yo creo que es muy gráfica y que solemos utilizar para explicar bien qué es lo que hacemos con la concertación de visitas. Al final lo que hacemos es pasar balones a los delanteros para que metan gol, ¿no? Siendo los delanteros, como es lógico en esta metáfora, los comerciales. Nos estamos refiriendo, eso sí, yo creo que es importante y me imagino que es el caso de todos los asistentes, a compañías cuyo modelo de negocio requiere de un equipo comercial, ¿vale? Y evidentemente sabemos que hay compañías que venden online, que venden a través de plataformas y otros modelos de negocio. Donde más sentido tiene es, lógicamente, cuando hay un equipo comercial, como es evidente, ¿no? Y como decía, el objetivo es optimizar el tiempo del comercial. El comercial al final es una persona, es una herramienta en este sentido, desde el punto de vista de marketing, digamos, y de comunicación, que es la más cara, la más potente y la más efectiva, ¿no? Y por lo tanto hay que optimizar su tiempo. Decía el famoso Peter Drucker, el gurú de los negocios, que el resultado de la empresa se produce siempre en el exterior de la misma, ¿no? Y que es inútil concentrarse solo en aspectos del producto que estás fabricando, de la operativa, etcétera, porque todo el valor se crea en el exterior, ¿no? Y en ese sentido, como decía, hay que resaltar el valor que tiene la venta, ¿no? Y la función comercial y la importancia que tiene para el éxito de la empresa. Concretamente, en este embudo que estoy transmitiendo, donde más o menos los ratios que pongo numéricos a la derecha se corresponden con la media, vemos que hay distintas fases, ¿no? Que hay que hacer primero una prospección comercial. Luego de esa prospección que nosotros realizamos se puede traducir en reuniones que conseguimos, que es lo que llamaría concertación. En este caso he puesto el ejemplo que de 100 personas con las que conseguimos hablar que sean interlocutores válidos, conseguimos 6 reuniones. De esas 6 reuniones se puede traducir en 5 visitas reales, porque puede ocurrir que de esas visitas alguna se caiga, ya sea por el cliente, ya sea que a veces lo hemos visto también, ¿no? Porque hemos fallado, ha fallado, bueno, puede ser que no esté suficientemente bien cerrada la reunión, pero también que el propio comercial, por cualquier motivo, no ha hecho todo lo necesario para cuidarla que no se caiga, ¿no? Por ejemplo, cuando se pospone y se intenta cambiar la fecha con el cliente, todo este tipo de cosas pueden ir en contra, ¿no? Y lo que es evidente aquí es que luego de esas visitas vemos
que un ratio bastante habitual que nos comentan los clientes, y esto es muy variable según los sectores, puede ser conseguir 2 ventas, ¿no? Pero lo que está muy claro es que hay una relación directa entre la prospección y todo el esfuerzo que se haga en la parte alta del embudo y luego las ventas que se consigan finalmente. Tenéis en pantalla una encuesta que me está ayudando Jaime mientras tanto. Como decía antes, que este tipo de encuestas son para que tengamos una visión, bueno, pues en este caso de el perfil de los asistentes que estáis, y luego veremos también otro tipo de aspectos de cómo enfocáis la concertación de visita, ¿no? Los distintos asistentes. Aquí vemos que si sabéis, digamos, mayoritariamente qué es la concertación de visitas o agendamiento de citas. Hay un 32%, 16 de 50 que la utiliza, de hecho, y un 40% que la conoce, pero tampoco manifiesta estarlo utilizando en este momento, y un 28% que no sabéis bien. Y bueno, como decía antes, la idea en este webinario es que sirva para todos un poco la información que aquí se traslade. Aquí me parece interesante resaltar, por ejemplo, en estos ratios es interesante analizar el ratio que hay en cada una de las cascadas, ¿no? Cuando se pasa de una etapa a otra. Por ejemplo, respecto a visitas y ventas, yo recuerdo un cliente que está en el sector de las máquinas purificadoras de agua, que me decía que no le importaba que, digamos, no estuvieran excesivamente bien cualificadas las reuniones en el sentido del interés del cliente, siempre y cuando en la conversación nos hubiéramos asegurado de que tenía bidones, que tenía otro sistema para el agua de los empleados, ¿no? Porque sus comerciales tenían argumentos más que de sobra para poder conseguir cierres. Si le interesaba, incluso si el cliente hubiera dicho el típico pásese por aquí si quiere, ¿no? Sin manifestar un interés especial, ¿no? Por lo tanto, eso puede ser muy variable en distintos sectores y la estrategia también. A día de hoy es muy frecuente que pidamos demasiadas cosas al equipo comercial, ¿no? Incluyendo buscar a quién dirigirse, que como veis más abajo a la izquierda sería la definición del target o la lista específica de clientes a los que dirigirse, las labores de prospección, etcétera, ¿no? Yo diría que es lo más frecuente, considerar que todas estas funciones que veis aquí en esta diapositiva corresponden al comercial, ¿no? Nosotros abogamos por un enfoque en el cual demos el papel al comercial de aquellas funciones que están en verde oscuro, ¿vale? Porque nos parece que son las que más valor tienen y donde más valor puede aportar esta persona, y que reciban ayuda para el resto de etapas, digamos, del proceso comercial, ¿no? Yo diría que el gran olvidado aquí es bueno, y por supuesto, perdón, se ve muy claro, ¿no? La parte del ejemplo que decíamos de pasar balones para meter gol sería la parte de la prospección, de manera que el comercial se centre en tener reuniones buenas de calidad que le den pie a presentar presupuestos con posibilidades de cierre, y luego hacer el seguimiento y que de ese seguimiento, bueno, pues se consigan determinados cierres. Bueno, tenemos otra pregunta que ha lanzado Jaime mientras tanto, también para ver vuestro caso concreto, ¿no? Me parece muy interesante resaltar, y es mi experiencia, no sé qué opinaréis, de que el seguimiento es el gran olvidado, ¿no? Se pone mucho foco en las reuniones, los presupuestos y los cierres, y el seguimiento parece como que tiene poco valor, ¿no? Yo lo que creo es que si no se hace muy bien el seguimiento y el cierre, has perdido el tiempo de todas las fases previas, ¿no? Y concretamente, igual que la prospección es muy bueno que lo haga alguien especializado en la prospección y no el propio comercial, el seguimiento se puede dividir. Si nosotros categorizamos los clientes en A, B, C, D, se puede, o sea, tendría mucho sentido que el comercial haga el seguimiento directo de los clientes de tipo A y B, y por ejemplo los C y D, bueno, pues los haga en parte del equipo o una ayuda externa, como pudiera ser una empresa que se contrata, al igual que para la prospección, o bien otra área dentro del equipo comercial que esté más especializada en ese tipo de seguimientos.
de menor valor, ¿no? No solo porque sea un cliente COD, sino incluso también se puede distinguir por la temperatura de la oportunidad, ¿no? Aquellas que son más frías puede ser más interesante, bueno, pues que no lo haga el propio comercial senior, ¿no? Yo distinguiría aquí también aquellos que son los seniors de los que son más junior y pueden hacer esas funciones de apoyo a los más senior, ¿no? Es un modelo en el que yo creo y que muchos de nuestros clientes se apoyan en nosotros para concretamente ayudarles en esas partes que decía que no están en verde oscuro. Ya tenemos los resultados de momento de la gente que había respondido en cuanto a la prospección. A la pregunta de quién hace la prospección en tu empresa, un 20% tiene equipo dedicado interno, un 0% dice contar con un proveedor externo, un 71% dice que esta función recae en el propio equipo comercial, que es lo que yo decía que vemos en nuestro día a día, que es lo más habitual, ¿no? Y hay un 9% que no hace prospección, lo cual también es interesante, ¿no? Porque, bueno, pues hay oportunidades. Hay empresas que efectivamente no tienen esa cultura, confían más en el boca a boca, etcétera, y tienen una oportunidad muy grande. Para ir más, no me gustaría irme de tiempo, con lo cual voy a intentar acelerar. Hay una imagen que me parece gráfica y que define muy bien lo que voy a decir a continuación, que tiene relación con la estructura comercial y la sincronización que pueda haber entre las oportunidades que surgen y los comerciales que tenemos en el equipo, los comerciales que puedan hacer cierres, ¿no? No se trata tanto de tener más leads, sino de que sean mejores leads, ¿no? Para mí un lead es un prospecto que muestra interés, es distinto que una reunión. O sea, una reunión concertada es mucho más que un lead, porque ya hemos hablado con el interlocutor, lo hemos cualificado, le hemos argumentado y hemos contrastado su interés. Y yo creo que una reflexión interesante es no meter un nuevo comercial hasta que los que están tengan suficientes oportunidades sobre las que trabajar, ¿no? Y esta imagen que decía, donde vemos una máquina que dispara bolas a un tenista, se puede parecer a esa sincronización de la que hablo, donde si la máquina va a una alta velocidad, que serían los leads que se lanzan a las oportunidades, hay muchas pelotas y un solo tenista, con lo cual no da abasto, y tampoco ni siquiera es capaz de priorizar y de ir a aquellas oportunidades donde debe centrar más su tiempo y esfuerzo, ¿no? Otro escenario sería tener muchos tenistas, en este caso, la metáfora serían comerciales, lógicamente, y una máquina lenta que envía muy pocas pelotas, con lo cual estaría ocurriendo todo lo contrario. ¿Para qué quieres un equipo de tantas personas si realmente no tienen oportunidades sobre las que trabajar, ¿no? Y luego el escenario ideal, lógicamente, sería una sincronización perfecta donde hubiera muchos leads, muchas pelotas que se arrojan a los tenistas y muchos tenistas para responder. Y luego podemos ver también la analogía con cada tipo de pelota, ¿vale? Que alguna pudiera ser un cliente tipo A, cliente tipo B, tipo C, tipo D. Y evidentemente no es lo mismo cuando, para los que ayer jugó al tenis alguna vez, ¿no? Lo típico de que te bota una pelota muy alta cerca de la red y es muy fácil meter un punto, que cuando te llega una pelota muy rasa al fondo de la pista y realmente las posibilidades de éxito son muy pequeñas, ¿no? Con lo cual, lo que quiero transmitir es precisamente que esa sincronización es súper importante y lo que creo que el equipo que hace la concertación de visitas debe intentar es siempre ir a la velocidad necesaria para que estén bien alimentados todos los comerciales en cuanto a oportunidades y que maximicen las posibilidades. ¿Qué alternativas hay para generar oportunidades? Evidentemente el mundo no acaba ni mucho menos en la concertación de visitas. Yo creo que lo lógico es tener en paralelo todos aquellos canales y metodologías que nos estén generando oportunidades, pero hay diferencias importantes. Digamos que la parte inbound, nosotros, es decir, aquellos que han mostrado interés proactivamente, ya sea porque han rellenado un formulario, etcétera, pues son leads que realmente tienen en su favor que han mostrado interés, pero tienen el gran inconveniente
de que no están del todo bien perfilados. Ahí pueden entrar clientes muy interesantes para la compañía o otros que lo sean muy poco, ¿no? La gran ventaja que yo veo en hacer outbound a la vez que inbound, que en este caso serían las llamadas salientes para concertación de visitas o por otros canales también para concertación de visitas, es precisamente la posibilidad de seleccionar a quién nos dirigimos, que ya por lo pronto la parte del perfil lo tenemos resuelto, ¿no? Que es súper importante. Y evidentemente luego el reto está ahí en hacer atractivo, digamos, nuestro mensaje para poder convertir, que eso ya sí lo teníamos en el inbound y aquí lo tenemos que conseguir gracias a una buena, una buena concertación de visitas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el teléfono pesa 100 kilos, ¿no? Que esta es también una imagen que yo creo que es muy poderosa y que hace referencia a dentro de las distintas fases del equipo comercial que habíamos comentado. Bueno, pues que al final es algo que se suele posponer, ¿vale? Y normalmente al equipo comercial le gusta además más centrarse en aquellas cosas que más valor aportan, como es estar con el cliente, pasar oferta y luego la parte de seguimiento y cierre, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo. Quiero decir, el problema es que si no haces prospección, lógicamente no vas a tener esas oportunidades, no vas a poder estar en esos momentos que son los de mayor valor, ¿no? Aquí me surge una cuestión también que no lo hemos puesto como pregunta, pero que podría haberlo sido, que es si ha muerto el teléfono, ¿no? Mucha gente también, pues suele decir que es algo del pasado. Yo creo que sigue siendo una herramienta enormemente poderosa. Siempre que no suene a una herramienta masiva, sino a una herramienta cercana, con una buena base de datos y realmente todos los equipos comerciales, sobre todo B2B, pero también B2C, utilizan el teléfono en su día a día. Y lo hacen de una manera que no suena a telemarketing, no suena a algo a lo que no debo prestar interés, ¿no? Y esa creo que tiene que ser la ambición del equipo que se vaya a dedicar a la concertación de visitas. A continuación os comparto una pirámide que yo creo que también es muy interesante y tiene relación con todo lo dicho previamente, ¿no? Existen distintas herramientas para llegar a nuestro público objetivo. Aquí vemos, digamos, estamos poniendo en relación distintas herramientas de comunicación que podemos utilizar. Y el coste por impacto que tiene cada una es algo que crece según vamos yendo a la cúspide de la pirámide, pero también el alcance que tiene de público y su efectividad es distinto. Cuando más vamos hacia la pirámide, más efectividad y más capacidad de segmentación tenemos, pero el alcance es menor. Evidentemente, en la base de la pirámide podría estar la radio, la televisión, etcétera, ¿no? Estamos hablando aquí de marketing directo. Para mí, la concertación de visitas es una forma de marketing directo que, por lo tanto, nos permite esa personalización y, efectivamente, la efectividad, no solo la segmentación, sino la efectividad es mucho más grande que con herramientas más masivas y eso es digamos, lo que queremos aprovechar, ¿no? Hay una frase también que me parece interesante en cuanto a las características del teléfono que es directo, medible, es síncrono, que eso es muy potente, es flexible y cuando se utiliza profesionalmente es muy rentable, todavía a día de hoy. ¿Y cuáles son los factores del éxito? Es decir, nosotros nos ponemos en marcha, o ya lo tenemos, como hemos visto hace un momento, ¿no? Para un grupo de los asistentes con la concertación de visitas, qué cosas tenemos que cuidar especialmente y qué cosas nos afectan en el resultado. Vale, aquí tenéis 9 factores que nos parecen fundamentales. Casi diría que en orden de importancia, para mí el teleconcertador es fundamental, es la persona que representa a la empresa y es la persona que tiene que despertar el interés, que cualificar bien, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el éxito o el fracaso va a depender en más de un 50% en ello.
Y la supervisión es absolutamente crítica porque es la dirección de toda la estrategia que se va a tener en cuenta a la hora de hacer la concertación. Evidentemente la tecnología importa. No es lo mismo llamar manualmente que tener un sistema de marcación, tener capacidad de grabar conversaciones, escucharlas, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es bastante obvio. Ahora pasaremos por algunos de estos factores, digamos, aparte. El script, la argumentación, el mensaje adaptado al customer persona es un arte y es uno de los aspectos que voy a ver a continuación, de los más importantes. La base de datos es la materia prima, es fundamental. Y como veis luego, con un recuadro de color naranja, os estoy poniendo, bueno, pues aquellos factores que ya no dependen tanto del equipo que concierta las visitas, pero que van a condicionar el éxito. Es decir, si la propuesta de valor de la empresa y su diferenciación no son potentes, las herramientas de que disponemos para despertar el interés, lógicamente, van a ser mucho menores. Luego, por otra parte, el tamaño del mercado nos va a afectar muchísimo. Si el tamaño del mercado es muy pequeño, tampoco tiene mucho sentido poner en marcha una concertación de visitas importante. Lo puede hacer el equipo comercial, ¿no? El reconocimiento de la marca. No es lo mismo llamar en nombre de una empresa que todo el mundo conoce que llamar en nombre de una empresa desconocida. Evidentemente nos va a afectar muchísimo. Y yo diría que la saturación del mercado es un factor que, bueno, pues que condiciona tremendamente. Hay sectores donde hay una utilización de la concertación de visitas muy extendido y del teléfono, y donde captar la atención del cliente requiere alejarse completamente de un soniquete, digamos, de un estilo típico del telemarketing, ¿no? Donde prácticamente no te van a prestar ninguna atención. Vamos a pasar a, como decía antes, a algunos de los factores, ¿no? En cuanto a la base de datos, como decía antes, es la materia prima esencial. Y creo importante mencionar que cualquier ahorro que se pretenda hacer en la base de datos al final es absurdo porque va a disparar el coste del resto de factores, ¿no? Donde realmente estás invirtiendo además muchísimo más dinero que en la propia base de datos. Por supuesto, cuando tenemos un exceso de leads inbound, por ejemplo, bueno, pues que vienen a través del formulario web de la empresa, también se pueden convertir como parte de la base de datos. Y también existe la posibilidad de dirigirse a antiguos clientes para su recuperación, ¿no? Como parte de la base de datos. Pero centrándonos en lo que tenemos visible aquí en esta diapositiva, podéis ver, bueno, pues que, por ejemplo, en cuanto a las formas de conseguirla, es muy típico utilizar LinkedIn o LinkedIn, como se suele decir más en España, españolizado. Lo ponemos entre paréntesis. TopLink, por ejemplo, es un servicio nuestro que acompaña a la concertación de visitas apoyándonos en esta herramienta, ¿no? Para construir y enriquecer la base de datos. También es muy frecuente recurrir a proveedores que están especializados en vender bases de datos para marketing. Menciono ahí algunas, las cámaras de comercio, aparte de esas empresas que están en la diapositiva, las cámaras de comercio, por ejemplo, en Colombia nos encontramos mucho con las cámaras de comercio y que tienen la de Bogotá, que tiene un peso muy importante para muchos clientes. También está la posibilidad de utilizar herramientas como las arañas de Internet, que te construyen una base de datos haciendo búsqueda en directorios y construyendo directamente la base de datos, ¿no? Y luego hay otras herramientas que creo que es interesante que os metáis si no las conocéis para investigarlas y os puede ayudar, como por ejemplo Lusha, Casper, Apollo, Applead. Este tipo de herramientas permiten bueno, pues poner filtros en determinado sector para determinado cargo y poder descargarse de registros, ¿vale? En principio, son registros que cumplen con toda la normativa de PRD, de Latinoamérica también. Estamos viendo ahora los resultados de una encuesta que ha lanzado Jaime mientras tanto en relación a la base de datos.
a la hora de prospectar, ¿de dónde sacas tus bases de datos? Entonces vemos aquí que un 15% las compra a empresas especializadas, un 19% busca los registros de uno en uno, que eso sería típico cuando un equipo de comercial lo hace cada comercial por su cuenta. Un 6% conoce y utiliza este tipo de herramientas como Lusha, Casper, etcétera, que le permite además, bueno, pues tener el email, tener el teléfono y tener una información un poco más enriquecida. Y un 34% dice que utiliza otros medios. Para próximos webinarios indagaremos a ver qué medios son, porque me parece interesante, o lo podéis poner en el chat, que puede ser interesante y que luego Jaime comente un poco lo que más se comenta. También me gustaría mencionar en cuanto a la base de datos y la inteligencia artificial que está tan de moda, que nosotros prevemos que también la inteligencia artificial va a tener un papel muy importante en la construcción de base de datos de manera rápida y muy enriquecida, ¿vale? Que puede funcionar muy bien. ¿En qué sectores nos funciona, según nuestra experiencia, mejor la concertación de visitas o es más habitual que se esté utilizando? Pues aquí tenéis una lista. Yo diría que, en cierto modo, respeta el orden de aquellas en las que nos funciona mejor, se consigue un resultado mayor en cuanto a efectividad. Yo creo que es muy importante comentar que incluso dentro de un mismo sector, los resultados tienen una variabilidad enorme. Y eso yo creo que es lógico cuando tenemos en cuenta la diapositiva anterior, ¿no? Donde veíamos que hay muchos factores que inciden, como por ejemplo, bueno, pues la propuesta de valor de la empresa o si la marca es conocida, en fin, la calidad de la base de datos. Todo esto nos va a afectar, evidentemente, y puede hacer que dentro de un mismo sector los ratios tengan una variabilidad enorme, ¿no? Y hay empresas que tengan un éxito fabuloso y otras que difícilmente pueden conseguir ninguna reunión. Vamos a hablar un poco del argumentario. ¿Cuáles son digamos, la estructura? La estructura fundamentalmente, como veis, está ahí dibujada. Va primero a presentarnos, ¿no? Hay una parte que no estoy poniendo como, por ejemplo, o sea, delante y después de un poco por obvio, ¿no? Lo primero es identificar al interlocutor al que nos vamos a dirigir, o mejor dicho, sobre todo pasar los filtros necesarios hasta que llegas a esa persona, ¿no? Después nos presentaremos diciendo bueno, nuestro nombre, el nombre de qué empresa estamos llamando, hacer una pequeña precualificación para asegurarnos de que estamos hablando con la persona que queremos hablar y a continuación ya pasar al motivo de la llamada, ¿no? El motivo de la llamada es una justificación para que el cliente entienda y además a veces hay estrategias donde yo veo que evitan hablar del motivo de la llamada y a mí me enfada, sinceramente. Yo creo que es fundamental que la persona a la que llamas, bueno, pues esté en contexto y sepa para qué le estás llamando. Y lo que pasa es que hay que expresarlo bien, lógicamente, para intentar evitar el rechazo, ¿no? A continuación tendríamos la fase de sondeo y argumentación, que yo creo que es la más potente, porque la escucha es la parte principal de cualquier persona que hace una llamada telefónica. Y esa argumentación tendrá que ver también con las objeciones y contraobjeciones que se vayan presentando durante la conversación. Y por último, la parte más importante ya que es en el momento que se detectan las señales necesarias y se cumplen los requisitos, pues cerrar la visita. Aquí me parece muy importante, yo siempre lo suelo resaltar, que en una conversación de concertación de visitas es fundamental la cualificación para no hacer perder tiempo al comercial después, ¿no? Por lo tanto, en todo ese proceso tiene que haber preguntas de cualificación para asegurarnos de que es la empresa idónea, ¿no? Y que realmente hay probabilidades de cierre, ¿no? Las objeciones y contraobjeciones se tienen que trabajar en cualquier argumentario, es un aspecto fundamental que hacen referencia a los miedos que puede tener el cliente y
Y la parte de seducción, de ilusión al cliente son la que tiene que ver con los dolores, ¿no? Que los tendremos que haber estudiado previamente, antes de, lógicamente, construir el argumentario y en el transcurso de la llamada identificarlos, ¿no? No sé si... No, estaba mirando a ver si teníamos... Perdonad por el despiste, pensé que tenía una encuesta en marcha. No, me estoy equivocando. Vamos a seguir adelante. Luego también esta parte es importante, ¿no? ¿Qué canales utilizamos para la concertación de visitas? La verdad es que nos abogamos, o sea, lo que mejor funciona es tener un conjunto de canales, no un solo canal. Para nosotros la efectividad principal la tenemos en el teléfono, es lo que mejor nos funciona, pero es muy importante acompañarlo de correos electrónicos. Los correos electrónicos vinculados a la conversación son súper importantes, es decir, cuando hemos quedado con nuestro interlocutor en enviarle una información para tener una siguiente interacción, una siguiente llamada de seguimiento. Ese es un email, pero también puede haber emails previos, lógicamente, a las propias llamadas, de manera que hay un recuerdo por parte de ese prospecto cuando le vamos a llamar, ¿no? Aquí las estrategias son muy importantes y lo que pasa es que estamos también muy condicionados por la legislación y lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Antiguamente realmente se abusaba en exceso de todo lo que era la utilización del email. Nosotros, como decía, lo utilizamos sobre todo en el contexto de una conversación que ha tenido lugar. Y por último, bueno, pues LinkedIn. LinkedIn nos puede ayudar, por un lado, como decía antes, a enriquecer la base de datos, a averiguar información adicional de esos prospectos a los que nos dirigimos, pero también a generar leads, lo cual es, quiero decir, a interactuar, ¿no?, dentro de la propia plataforma de LinkedIn y que eso nos lleve a despertar un interés que luego se pueda cerrar con una llamada telefónica. Un aspecto muy importante es ver cuándo tiene sentido, porque eso sí que lo hemos visto muchísimo, que no todos los negocios tiene sentido hacer concertación de visitas, ¿no? Y yo diría que el aspecto más importante es precisamente el coste de adquisición de cliente y el Customer Lifetime Value, ¿no? Digamos, el valor de la vida total del cliente en términos de margen. Siempre tiene que ser mayor, lógicamente, lo que ese cliente nos va a aportar que lo que nos cuesta adquirirlo. Realmente el CAC no solo incorpora los costes de la concertación de visitas, sino todo el equipo de marketing, perdón, de todos los gastos en marketing, en comercial, divididos entre el número de clientes que se obtienen. Pero para este análisis concreto, podemos hacer el análisis exclusivamente también de la parte de la concertación de visitas y, desde luego, tenemos que tener un margen por parte de cada cliente suficiente como para poder mantener la rueda girando. Lo que ocurre en algunos casos es que el margen es tan pequeño que realmente no tiene cabida la concertación de visitas. La concertación de visitas tampoco es excesivamente barata, lógicamente, porque es intensiva en mano de obra, ¿no? Voy a seguir adelante un poco más rápido porque veo que estamos en el minuto, o sea, que ya no me quiero pasar de la hora y me gustaría que dé tiempo a preguntas y respuestas. También comentar, eso sí, que independientemente de la rentabilidad en la concertación de visitas, hay muchos casos, y lo vemos con clientes que nos contratan para ello, que lo utilizan también para testar nuevos productos y nuevos mercados. En ese caso, lógicamente ya no es tanto, digamos, estar pendientes de estos indicadores como ver efectivamente si se contrastan las hipótesis que tenemos, ¿no? No se debe perder de vista el coste de adquisición de cliente. Vemos que es muy frecuente poner el foco en el coste por visita. El coste por visita está muy bien medirlo y evidentemente es un indicador, ¿no? Pero sí vemos casos en los cuales, teniendo un coste por visita muy bajo, el coste por adquisición de cliente es enormemente alto. Y eso se puede deber precisamente a que no son de calidad las reuniones, ¿no? Es mucho mejor que la reunión sean menos en número,
pero que estén muy bien cualificadas para que el equipo comercial no esté perdiendo tiempo, porque si no vas a gastar el dinero en el otro lado, lo va a gastar el comercial, y si se tiene que desplazar y tiene que hacer reuniones presenciales, pues ya muchísimo peor, ¿no? El proceso completo para el éxito de la concertación sería el que tenemos en este diagrama, ¿no? Donde podéis ver lo primero, lógicamente, sería definir el público objetivo al que nos queremos dirigir, determinarlo con precisión, incluyendo el tipo de empresa y el interlocutor que consideramos válido. Lo más frecuente cuando hablamos de B2B y de empresas es centrarnos en la facturación, en el número de empleados y en el sector de actividad. Y en cuanto a interlocutor, lo más habitual es centrarse en el cargo. Si bien es verdad que a día de hoy cada vez más se trabaja el customer persona y, digamos, la clasificación de interlocutores en función de los dolores, con los mensajes diferentes y personalizados. Esto es avanzado y debo decir, bueno, pues que tenemos clientes con los que lo ponemos en marcha, pero no es lo más habitual. Y en algunos sectores funciona muy bien. Bueno, entonces, como vemos, una vez establecido el público objetivo, se pone en marcha la prospección, que es outbound, pero también puede llegarnos algo de inbound que incorporamos a la base de datos a la que nos vamos a dirigir, y ya tienen lugar las llamadas para concertar las reuniones. Y aquí un punto que nos parece importantísimo es la monitorización, las escuchas que se hacen por parte de la supervisión y que permite, bueno, pues realimentar el círculo e ir optimizándolo e ir mejorando la argumentación cada vez, ¿no? También aquí se determinan los nichos que mejor funcionan, los mensajes, los aspectos a mejorar del propio teleconcertador, etcétera, ¿no? La verdad es que no me quiero extender porque me podría tirar días probablemente hablando de cada uno de estos puntos, pero ese es un punto importante y de hecho yo creo, por ejemplo, que dentro de lo que es la inteligencia artificial, aquí nos va a poder ayudar a que en lugar de hacer una monitorización muestral, podamos hacer una monitorización prácticamente de la totalidad de las interacciones que tenemos con los clientes, y eso sí que nos va a ayudar muchísimo a mejorar, ¿no? Nosotros concretamente, bueno, perdón, volviendo al anterior, que no he acabado el círculo del proceso, tenemos la confirmación de visita. Yo diría que no siempre es deseable, ¿vale? Tenemos estrategias distintas en función de los sectores de actividad de nuestros clientes, etcétera. También de quién va a visitar. No es lo mismo que vaya a visitar el CEO de una empresa multinacional o yo qué sé, o el sales manager que tiene, digamos, que optimizar mucho más todavía su tiempo, en cuyo caso queremos confirmar la visita, o otros casos donde precisamente estamos viendo que la confirmación de visita nos está llevando a que las rechacen o las cancelen cuando se enfrían los prospectos, ¿no? Por lo tanto, lo mejor aquí es medir y en función de la medición mantener o no mantener esa confirmación de visitas, ¿no? Y también, como decía, en función del interlocutor. A continuación vendría la propia visita que tiene el comercial con el cliente. Y un punto muy importante que es el gran olvidado y que nosotros damos mucha importancia porque nos queremos también involucrar en qué pasa después, ¿no? Que es el análisis post-visita. Es decir, poder entender qué percepción ha tenido el cliente final de esa visita que ha tenido lugar, tanto en términos de la propuesta de valor de la empresa como en términos de si hemos sido capaces en la reunión de transmitir bien el producto o servicio, de entender bien su situación, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos puntos que se pueden mejorar analizando ese touch point de qué es la reunión y que es un touch point dentro del Customer Journey, para hablar un poco el lenguaje que más se utiliza actualmente, importantísimo, ¿no? Hay una serie de preguntas que yo creo que es interesante hacernos también, comentando, y, bueno, habiendo tanta diversidad entre la audiencia, creo que es interesante que lo que para alguno puede ser algo nuevo y nunca se lo ha preguntado o lo veo obvio, ¿no? Una es cuántas visitas hace uno de tus comerciales a la semana y cuántas podría hacer llegar
perdón, cuántas podría llegar a hacer si tuviera esta máquina que le lanza goles, balones para meter gol, ¿no? O pelotas en la metáfora que teníamos del tenis. Otra, si tiene sentido meter un comercial más si tus comerciales no tienen leads. Muchas veces vemos que es más eficiente para una empresa meter un apoyo al equipo comercial que hay para generarle la prospección, las reuniones, que meter un nuevo comercial, que además un nuevo comercial normalmente va a tardar muchísimo más tiempo en dar resultados, en conocer bien todo lo que tiene que conocer y si te equivocas, pues realmente es algo terrible, ¿no? Que tienes que volver a empezar de cero. Con lo cual, además, si le das más oportunidades al equipo que ya tienes, que es veterano, que conoce muy bien, las probabilidades de mejorar tu ratio de visita a venta va a mejorar evidentemente, ¿no? Luego es importante también ver el coste que tiene un comercial sin visitas en relación a lo que cuesta conseguirle visitas, ¿no? Lo digo porque, bueno, en mi experiencia profesional también he llegado a ver algunos casos en los que te encuentras concretamente en un concesionario, en el sector de la automoción, donde no entra nadie en el concesionario, donde los comerciales no saben qué hacer, no tienen contenido prácticamente y, y donde no se plantean concertarles reuniones porque tienen un margen bajísimo por cada coche que venden, ¿no? Realmente es una espiral negativa, pero donde dices, bueno, pero entonces lo que no tiene sentido es tener tanto equipo comercial, ¿no? Hay que ajustar un poco, vuelvo a lo anterior, ¿no? Aquí hay esa sincronización entre las oportunidades y el equipo comercial. Otra pregunta para reflexionar es cuántas visitas tendrías que hacer, por ejemplo, para incrementar los ingresos en un 20%, ¿no? Y tiene que ver con el embudo que veíamos al principio. Otra es cuántos registros necesitaría para poder trabajar con la persona que está haciendo la concertación de visitas. Y si hay tantos en mi mercado, pues excesivamente pequeño y no tiene mucho sentido eso. Lo vamos a ver ahora a continuación. Nuestra visión es que es importante involucrarse en el resultado final, no solo en el propio proceso de la concertación, el resultado final para el cliente en nuestro caso, en vuestro caso si lo tenéis internalizado para la venta por parte de la compañía, ¿no? Priorizando siempre la mejora permanente del coste de adquisición de cliente sobre cualquier otro ratio. Creemos que el teleconcertador tiene que ser excelente. Nosotros en el modelo de teletrabajo creemos que hemos sido capaces de atraer ese talento y también la cercanía geográfica, que siempre llame a alguien cercano cultural y geográficamente a la persona que recibe la llamada. Es algo que lógicamente en el mundo de la comercial ayuda enormemente. Nos gusta la venta ética y pensamos que tiene relación con el coste de adquisición de cliente. Cuando se fuerzan las ventas, cuando se consiguen las reuniones o las ventas con el medio engaño, al final se traduce en un mayor coste de adquisición de cliente, desgraciadamente, ¿no? Con lo cual apostamos por ello. También, ya lo dije antes, huir de conversaciones que suenen a telemarketing es fundamental y se puede. Y de hecho, cuando llama a alguien de vuestro equipo comercial, no suena como un teleoperador y creo que eso es lo que hay que conseguir. Hay una tendencia a implementar la inteligencia artificial gradualmente. Hemos visto, bueno, algunos, yo creo que todavía están bastante más lejos de lo que dicen, de poder sustituir a las personas, ¿vale? Que sería, digamos, el escenario último, pero es evidente que en determinadas fases del proceso puede ser una ayuda muy, muy importante, ¿no? Y para nosotros el bienestar del equipo que representa al final a nuestros clientes en nuestro caso, en vuestro caso si lo tenéis internalizado a vuestra propia empresa, pues es fundamental para que todo funcione, ¿no? ¿Qué resultados cabe esperar? Quiero daros algún ratio, algún dato y perdonad porque veo que me estoy acercando a las 5. Veo muchos asistentes todavía, con lo cual entiendo que lo estáis viendo interesante. Muchísimas gracias. Y así es, con lo cual espero no excederme más de 5 minutos, pero más que nada también para poder tener algunas preguntas, ¿no?
¿Qué resultados cabe esperar, no? Un poco por nuestra experiencia, para que os hagáis una idea, ¿no? Los ratios medios. Estos ratios son considerando distintos sectores de actividad, productos, servicios. Ya os he dicho antes, hemos visto que hay muchísimos factores que pueden hacer una gran dispersión incluso dentro de un sector, etcétera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos centramos en emisión de llamadas para concertar reuniones con una base de datos buena, que tenga calidad, teniendo una persona que hace la concertación y 1000 registros sobre los que trabajar, bueno, pues ahí tenéis más o menos ratios medios que nosotros vemos que se consiguen, ¿no? Que sería, por ejemplo, si lo vemos por hora en vez de por mes, sería 25 llamadas, de esas 25 llamadas, 4 contactos con interlocutores válidos, lo que supone 0,28 visitas por hora, que viene a ser 2 diarias si estás trabajando entre 6 y 7 horas reales, porque tampoco nadie puede estar 8 horas llamando, en nuestra opinión, y 35 minutos aproximadamente de lo que podríamos llamar teléfono descolgado. Aquí hay muchísimos factores en la jerga dentro de cómo, digamos, el proceso de una llamada, ¿no? La progresión de la llamada, las que contestan, no contestan, los tonos, etcétera, ¿no? Si nos centramos en lo que es teléfono descolgado, que han descolgado en otro lado, más o menos 35 minutos en 1 hora sería un ratio más o menos normal. Y si lo vemos por meses, pues ahí lo veis, más o menos 4 llamadas, 4.000 llamadas se puede llegar a realizar sobre esos 1.000 empresas potenciales a los que nos estamos dirigiendo, que es la base de datos. De ahí una penetración, en este caso de 64%, ¿no? Que serían 640 contactos útiles y 44 visitas en un mes, ¿no? Insisto, esto es algo completamente una media de multisectorial de toda la actividad que realizamos, pero nosotros nos encontramos casos de 160 reuniones en un mes, 1 por hora, y que es el extremo. Nunca jamás he visto nada por encima de eso, también quiero comentarlo. Y casos de 4 reuniones al mes, donde a lo mejor te estás dirigiendo a empresas, digamos, dificilísimas, de más de 1.000 millones de euros de facturación, donde quieres hablar además con una persona de C-level que llaman, ¿no? De directivo de alto nivel, ¿no? De consejo, etcétera. Entonces, bueno, esto para que os hagáis una idea aproximada, y esto viene a suponer, en términos ya no sobre tiempo, sino sobre los contactos útiles que tienes, pues un 6,7%, ¿no? Me parece interesante reflexionar que con estos datos se puede obtener una rentabilidad altísima cuando los clientes tienen un Customer Lifetime Value alto, cuando tienen recurrencia, cuando tienen, como hemos dicho, un margen a lo largo de la vida del cliente grande. Realmente tiene mucho sentido económico, a pesar de que es un esfuerzo bestial, ¿no? Para cualquier persona que no conozca, no lo haya hecho nunca o lo vea desde fuera, dice, tienes que hablar con 100 interlocutores válidos para que 6,7 te concedan una reunión. Evidentemente, además, conseguimos leads. No solo estamos consiguiendo reuniones, sino que en el camino estamos consiguiendo leads también, que no nos han dado la reunión, pero que sí que lo hemos cualificado, sabemos que es el perfil correcto, y el cliente, o dentro de la empresa, si no contratan una empresa externa, bueno, pues el departamento de marketing o el departamento comercial lo puede explotar, ¿no? Lo puede utilizar. Cuanto a base de datos necesaria, aquí tenéis unas, tampoco me quiero extender más para no agotar todo el tiempo, que ya no quiero abusar de vuestra paciencia, pero veis más o menos cuál es el coste, y el coste nos estamos encontrando que es muy parecido, por ejemplo, en España y en Colombia, por poneros un ejemplo, ¿no? El coste por registro, entre 15 céntimos de euro y 25 céntimos de euro, según el número de campos que solicites, ¿no? Hay determinados proveedores que te pueden dar también la solvencia, te pueden dar pues mucha información. Y hay otra información que nosotros la enriquecemos con las llamadas, como pueda ser el número de ordenadores que tiene, ¿no? Si se trata de servicios de microinformática que pueda interesar a la empresa, ¿no? Conocer. A modo de resumen, que creo que es una pregunta que, si no la habéis hecho, porque no me quiero distraer, lo hará normalmente cualquiera.
El coste, ¿no? El coste, ¿cuánto puede costar una visita? Aunque yo ya he puesto el énfasis en que el coste por adquisición de clientes es el más importante. Ahí tenéis un poco lo que sería para nosotros el ratio, el importe medio en función de que sea en Europa o en Latinoamérica. Bueno, una cosa importante, sí, no he mencionado antes que cuando se externaliza la labor, nosotros, por ejemplo, podemos ayudar con todas los aspectos, ¿no? Como por ejemplo la base de datos, etcétera, todas estas cosas. No sé si habrá surgido ya en las preguntas. Ya estoy terminando, afortunadamente. Digo más que nada por no abusar de vuestro tiempo, espero que os esté pareciendo interesante. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener con la concertación de visitas? ¿No? Hay unos, digamos, que son como más directos y evidentes y otros que son indirectos. El primero y más obvio es incrementar las visitas a potenciales clientes y por lo tanto las ventas, que es, como decíamos desde el principio, lo que se persigue fundamentalmente, ¿no? Otro es optimizar el tiempo del equipo comercial, ¿no? Estar con el cliente. Eso también es importante para el equipo comercial. Va a poder ganar más incentivos, va a hacer un trabajo con el que va a estar más satisfecho, donde se va a sentir más útil. Otro importante es que haya un motor de generación de oportunidades sistemático y escalable y que no para. Porque normalmente los equipos comerciales, el problema que tienen es que solo prospectan cuando se quedan sin oportunidades encima de la mesa, ¿no? Y lo que ocurre con eso es que no hay, que es el siguiente punto, una facturación previsible. Todos los responsables, los directores del área comercial necesitan tener previsibilidad en sus ventas porque se lo van a preguntar, bueno, pues el CEO, el máximo director de la empresa, y no quiere, digamos, sorpresas, lógicamente, en este aspecto. Por lo tanto, este motor permanente te va a dar más previsibilidad. Otro de los beneficios es tener información en tiempo real de cómo va la prospección y qué esfuerzo se está haciendo, ¿no? Siempre que tengas unas herramientas, una tecnología que te permita ir midiendo ese esfuerzo, ¿no? Estos serían los más tangibles y los más intangibles, pero no por ello menos importante, es la visibilidad de la empresa en el mercado objetivo. Yo creo que esto es bestial. Las empresas a veces no se dan cuenta que cuando tú tienes un equipo de concertadores o lo externalizas, como sea, ¿no? Que están permanentemente llamando bien, digamos, con la técnica correcta, dando una buena imagen de la compañía, pues están dando una visibilidad en el mercado que le importa, con los interlocutores que le importan, que tiene un peso muy, muy importante, ¿no? Otro de los aspectos también como beneficio es esa actualización que vamos haciendo de nuestra base de datos y esa cualificación. Aparte de que vamos generando leads por el camino, como decía antes, que no se convierten en reuniones en el cortísimo plazo, ¿no? Y el feedback constante de lo que piensa el mercado, que lo vas detectando porque, como decía, el teléfono es una herramienta síncrona bidireccional, con lo cual tú inmediatamente estás sabiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que piensan tus clientes, etcétera. Ahí yo la verdad es que recuerdo un cliente concreto que vende software y que lo que buscaba en vez de reuniones propiamente dichas eran demos online. Bueno, pues que gracias a nuestra ayuda en muy poco tiempo fue capaz de detectar las cosas que tenía que corregir para tener éxito en el mercado por ese feedback que iba obteniendo, mientras que antes iba muy despacio, tenía muy pocas reuniones y realmente no le permitía sacar conclusiones con rapidez. Y por último, ya para terminar, aparte de agradeceros haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias de verdad. Os brindamos la posibilidad de hablar de vuestro caso. Como creo que ya ha compartido Jaime con vosotros, podéis cerrar una reunión con nuestro equipo para ver vuestro caso concreto y donde os prometemos que vamos a intentar ver si realmente os podemos aportar algo o no, porque como decía antes, no siempre la concertación de visitas es la mejor solución o es aplicable, ¿no? a todos los casos. Y también advertiros que cuando finalicemos la sesión
bueno, os aparecerá una pestaña en el navegador que os llevará precisamente a esa URL donde podéis cerrar una reunión con nuestro equipo si os interesa. Y por otra parte, como pensamos hacer más webinarios, pues si nos seguís en la página empresarial de LinkedIn os lo agradeceríamos y ahí estaréis informados, ¿no?, de los próximos webinarios que van a ser seguramente, como decía, más específicos de aspectos más concretos, más en profundidad, ¿no? Mañana os llegará un email de agradecimiento con una encuesta que también agradeceríamos mucho si son 2 preguntas, ¿eh? O sea que no es prácticamente nada de esfuerzo y nos puede ayudar a mejorar. Y solo comentar que lo que nos encanta hacer es ayudar a las empresas a mejorar sus ventas, haciendo la dura tarea de la prospección y diseñando los mensajes adecuados para la diferenciación y optimizando el tiempo de los equipos comerciales, ¿no? Es la misión y el objetivo que tenemos. Y nada más, esto es lo que queríamos comentaros. Bueno, perdón, creo que preguntas no hay. Perdonad un momentito. Bueno, tenemos una pregunta que es si vamos a enviar el link de esta presentación. Sí. Nosotros en este email que os vamos a enviar de agradecimiento os pasaremos un enlace para que podáis tener acceso a la grabación. Y luego pregunta Javier Blázquez si la reunión gratuita es vía Zoom. No, Calendly lo haremos con Google Meet. Normalmente es la herramienta que utilizamos, que no requiere instalar nada. Gracias, Humberti, por decir que estuvo genial y tu agradecimiento. Y en cuanto a Rodrigo Armijo nos comenta, algo más que me pregunto es cuál será la mejor forma de llevar registro y qué pasos de mi proceso de venta documentar y medir en el embudo, en este caso dirigido al mundo de las tecnologías y software para establecimientos de salud. Bueno, yo creo que por un lado tenemos todas las métricas de la propia, del propio proceso de agendamiento de citas que antes hemos mencionado, ¿no? En términos de llamadas, de contactos útiles, de reuniones conseguidas, etcétera. Otra de las cosas a documentar que yo, sinceramente, creo que hay pocas empresas que lo hagan, aunque es algo comúnmente conocido, ¿no? Es medir el coste de adquisición de cliente. No es tan difícil, realmente. Es tomar todos los costes de marketing y comerciales y dividirlo entre el número de clientes captados. Ya tenemos el coste de adquisición y es algo que hay que ir valorando y que vaya bajando a lo largo del tiempo. Yo creo que eso es algo también que habría que meter en el proceso y que habría que documentar e ir midiendo en ese embudo. Me parece muy interesante también, como decía antes, el paso de visita a venta, es decir, qué conversión tenemos en las reuniones a venta y también qué conversión, bueno, pues de reuniones que se han concertado a reuniones que finalmente efectivamente tuvieron lugar, ¿no? Lo que llaman los anglosajones no show, de aquellos clientes que no se presentan y que es algo también a ir optimizando y ir mejorando a lo largo del tiempo. Y luego, por supuesto, lo que decíamos de medir qué pasó en la reunión, ¿no? A mí me parece que es muy potente para que podamos entre todos ir mejorando todo el proceso. Si no hay una buena conversión de reuniones a ventas, ¿tiene eso algo que ver con la propuesta de valor, con lo que está haciendo la competencia, con el precio, con la diferenciación? Todo este tipo de factores yo creo que son absolutamente críticos, ya si se ven desde una perspectiva no del departamento de concertación de visitas, sino del área comercial en su conjunto, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos gustaría seguir en contacto y apreciamos muchísimo vuestro interés. Que tengáis un feliz resto de día en los que estáis al otro lado del Atlántico y
y a nuestros compañeros de España o de Europa, porque también hacemos a veces, ayudamos a empresas europeas que quieren entrar en el mercado europeo, español o al revés, empresas españolas que quieran ir al mercado europeo en otros idiomas y tenemos personal que también lo habla porque son nativos. Nada más por el momento y muchísimas gracias.